Pues amigos, estamos de vuelta con ustedes. Esto se pone cada vez más interesante porque es una descripción un poquito más puntual de cómo y por qué se fue conformando la ciudad alrededor de las haciendas. Doctor. Sí, bueno, hablaba Ángel hace un momento de estas casitas, ¿no? de Guanajuato. Si nos vamos expandemos a Tepetapa hasta llegar a lo que es hoy la estación del ferrocarril, tenemos que hablar de casitas que fueron destruidas para precisamente albergar ese espacio, la estación del ferrocarril, ¿sí? Y esta gente que fue reubicada en lo que es hoy Cerro Tosado, el Panteón de Santa Paula y esas barriadas adjuntas, ¿no? Es interesante porque también ya encontramos un poquito más de ordenamiento, ¿no? ¿Sí? Un poquito más de orden. Y bueno, la huella de hierro se hace un atractivo muy importante, claro, para la ciudad. ¿Sí? Entonces, hablábamos de esta conformación, haciendas, la destrucción de unas casitas foráneas, Tepetapa, la estación del ferrocarril, ¿sí? Y bueno, estas haciendas que también van a tener algo muy importante, que es el aspecto de las presas, ¿no? ¿Sí? Estas presas que van a surtir del vital líquido a las haciendas, ¿sí? ¿Sí? De las haciendas de los pequeños zangaros, pues no se van a beneficiar con estas presas, ¿no? Que simplemente van a trabajar en la época de aguas, ¿no? Entonces es interesante por qué las haciendas son tan importantes, sus presas, ¿sí? Y bueno, también esta conformación de la mancha urbana es interesantísimo porque van a tener este líquido para poder subsistir, ¿no? ¿Sí? Este líquido que les va a servir para beber, para cocinar, para las actividades cotidianas, exactamente, ¿no? Aquí cabe un comentario también, si me lo permiten, amigos. Hoy en Guanajuato solamente tenemos la presa de La Hoya, que ya no es procesada el agua ya no es procesada, claro, para hacer potable. Parte de San Renovato, que está golpeadísima, destruida. Pero las 2 o 3 presas importantes que tenemos, y a La Esperanza y bla, bla, que es de donde tomamos el agua para procesarla y hacerla medianamente potable. Pero el dato importante es el siguiente. En el Guanajuato de 1866 a 1890 existía un promedio de 30 a 33 presas en Guanajuato. Así es. ¿Sí? Así y todas surtían, su proceso normal de lluvia y bla, 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 para ayudar al proceso industrial. Pero obviamente también participaban en dar suministro a la población. Y más o menos en la época de 1880-83 empezó un proceso del manejo de estas aguas a través de los famosos aguadores, que esa es otra historia, que también que dejamos pendiente. Adelante, bueno, doctor. Ahora vamos a hablar un poquito en torno a las presas, ¿no? Luis Marmolejo nos habla de la importancia que tenían estas presas, ¿sí? Y también nos habla también de la importancia. Hay un momento muy importante para Guanajuato, la apertura, ¿no? ¿Sí? De hecho, la presa de La Hoya no es la única que se abría, la mayoría de las presas se abrían, ¿sí? Para pedir que hubiera agua en la siguiente temporada. Entonces, pero lo que más importante de ello es la presa del era donde se reunía la gente. Claro, esos paseos, ¿no? Tan interesantísimos. Y bueno, en ese sentido, la conformación de la hacienda y de su presa, me gustaría hablar un poquito de San Matías. Perfecto, sí. San Matías es un paseo también muy interesante. De chico paseábamos por ahí para ir a jugar béisbol a las famosas lamas. A un costado de la mina de rayas, ¿no? ¿Sí? Y por ahí caminábamos y subíamos a San Matías y llegábamos a una contrapresa, ¿no? ¿Y qué es esto? No, pues es la presa de aquí. Bueno, entonces esa conformación de la presa y abajo la hacienda nos dan una visión interesantísima, ¿no? Sí, y bueno, por eso la mancha urbana en esta parte de San Matías creció, porque tenían el líquido. ¿Sí? Tenían el líquido y bueno, no tenían que buscar tanto, ¿no? O no tenían que conectarse a la
incipiente red de agua, ¿no? Y bueno, cuando paseamos esta pequeña arroyo, ¿sí? La presa, el arroyo, siempre había agua, ¿sí? Entonces, si vamos más para arriba, Mellado también vertía del líquido vital a toda esta parte. Pasear por Mellado es atractivísimo. Mellado es un punto y aparte. Sí, no sé si quieren comentar algo. No, está bien. Sí, bueno, a mí me gusta mucho esta parte de Guanajuato. Un lugar especial. Exactamente, porque las piedras, sí, el colorido de las piedras, sí. Su jardín. Sí. Entonces, nos hablan de un atractivo también visual muy interesantísimo. Hablabas de tu trabajo de tesis doctoral, de ese cambio del paisaje. Entonces, yo, leyendo tu trabajo y viendo estos espacios, me doy una idea de lo importantísimo que era y que debemos de valorarlo hoy día, ¿no? Claro, ¿sí? Aquí sí cabe un comentario importante para mí y que se los extiendo a todos. Es bien importante este proceso de construcción de la ciudad, porque si ustedes si empezamos a analizar un poquito más allá, localizamos trabajo artesanal inmensamente bueno. Todos los loceros, los canteros, todas las personas que trabajaron poniendo la piedra bola en todos los caminos y todo eso, es un proceso constructivo o de edificación de cosas que fue dándole a Guanajuato esa fisonomía que hasta hoy en día tiene, porque fueron contribuciones de cientos de personas, obreros y trabajadores que fueron ayudando a toda esta conformación. Los oficios. Fachadas y todo esto, claro. No, herreros, todo esto es por lo que debemos valorar nuestro patromonio. Uno de los tantos puntos que tenemos para hacerlo. Claro que sí. Bueno, ahora voy a hablar más en concreto de un pequeño barrio interesantísimo en el que yo nací, el que crecí y que teníamos acceso a todos los espacios del centro de Guanajuato y hasta el Cerro de San Miguel para después hacer nuestros paseos en lo que es hoy el Boulevard Guanajuato, antiguo hormiguero, y hasta la Búfala. Hablo del famoso barrio de la Bola, ¿sí? Barrio de la Bola que bien podemos decir que si bien es un barrio de gente obrera, de mineros, de artesanos, panaderos, carpinteros, herreros, etcétera. Esta gente, una de las festividades más importantes de Guanajuato, de los barrios, es la famosa fiesta de San Antonio en el barrio de la Bola, ¿sí? Y hablábamos del agua, la escasez del agua, ¿sí? Bueno, nosotros teníamos un beneficio muy, muy grande, ¿no? Que era la Nini, la mamá de la Nini, que en este espacio, su casa era también una parte alta, ¿sí? Y que tenían un aljibe y que todavía existe, ¿no? Inmenso, ¿sí? Y que todos los que vivíamos en torno al barrio, cuando había escasez de agua, acudíamos al aljibe de la señora, de la mamá de la Nini, y nos daba el líquido, ¿sí? Entonces, nunca nos negó, claro, de vez en cuando pagaban como una comidita, cosas de esas, pero este barrio es producto de ello, ¿no? La mayoría de la gente de ahí, mineros, sí. Y que en su momento tuvieron que, cuando ya no hubo trabajo minero, tuvieron que hacer otras actividades, y entonces por eso se convirtieron en albañiles, panaderos, carpinteros, herreros, y bueno, pues la construcción del mercado de algo, ¿sí? La construcción del mercado de algo que es interesantísimo. Mi abuela me decía que bueno, ella comenzó trabajando en San Fernando, después en Reforma, después en Gavira, y cuando se construye el mercado de Hidalgo, decía mi abuela, es que nadie se quería meter, porque decían que no iban a vender nada, ¿no? Entonces esta gente también interesante, ¿no? Porque ya la gente que vivía en lo que es hoy es la trasladera del mercado de Hidalgo, se fueron también construyendo estos pequeños barrios, ¿no? Sí, lo que es hoy el Cerro del Gallo. Entonces esta manufactura de la ciudad es interesantísima, y bueno, hay que hablar un poquito también de estas
callejones y calles, ¿no? Que van a conformar el enramado de la ciudad, ¿sí? Lucio Marmolejo nos habla de 400 calles y callejones, ¿sí? Sí, 300 sí. en el área urbana, en lo que soy Guanajuato, y los 100 ubicadas en esos lugares que ya mencionamos, Cata, Mellado, Rayas, Valenciana y Marfil, ¿sí? Entonces es interesante. Sí, para dejarlo claro, cuando me preguntan sobre los callejones o cómo estuvo esa conformación, y yo trato de hacer la explicación más clara. Las haciendas de beneficio alrededor tenían, o más bien ocupaban empleados o trabajadores. Y estaban las cuadrillas. Y estaban las cuadrillas. Exactamente. Entonces la cuadrilla era un pequeño campamento muy incipiente, donde estaban los trabajadores esperando entrar a su turno. Y entonces pues ya tenían algo y podían comprar un terrenito y empezaban a hacer un cuartito y así alrededor de las haciendas. Y justamente ahí se fueron dando esta creación de casas y demás. Entre casa y casa, obviamente, cuando se podía o se necesitaba, se dejaba el espacio que se conoce como servidumbre, o sea, para paso de servidumbre. Y entonces, pues ahí había lugares donde estaba tan estrecho la servidumbre que quedó aquel callejón, entre ellos unos que están apenas puedes pasar en Guanajuato, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, esta conformación de la ciudad en torno a las haciendas es interesante porque estas haciendas van a ir desapareciendo y se van a ir conformando los barrios, ¿sí? Hay vestigios que hoy conocemos y que nos hablan de la existencia de estas haciendas y que en su momento alguien las ha rescatado, y por eso conocemos estos trabajos de haciendas, ¿no? El trabajo de la doctora Verónica es interesante cuando habla de estas haciendas, ¿no? Claro que no solamente es de Guanajuato, habla de varias haciendas del estado y de San Luis Potosí y de algunos otros lugares, ¿no? Pero enfocándonos a Guanajuato, pues vemos esta riqueza, ¿sí? Por un lado, el Paseo de San Javier y después Calle Alhóndiga es algo interesantísimo, ¿no? Que nos habla de esta construcción de la cañada, ¿sí? Y también el empoderamiento de las mismas, ¿no? Y la construcción de las barriadas en torno al centro de la cañada, ¿sí? La conformación del barrio de San Javier es interesante, ¿no? Porque son, por un lado, las haciendas, por otro lado, la iglesia, y la iglesia de San Javier, y que tenemos esta conformación. La hacienda de San Javier, que es algo muy interesante y que en su momento es algo que va a ser un atractivo durante la época del Porfiriato, ¿sí? Esta hacienda, que en una de las visitas de Porfirio Díaz a Guanajuato, ¿sí? Se hizo un trenecito especial para llevar a Porfirio Díaz de la hacienda de San Javier a la mina del Nopal, ¿sí? Entonces, cuando toma fama. Sí. Entonces nos hablaba también un poquito ahí, nos habla la descripción de estos paseos que tuvo Porfirio Díaz en Guanajuato. Nos habla también de la calidad de la servidumbre, de los materiales y de los utensilios que se utilizaban en esa época, ¿no? Sí, por ejemplo, me viene mucho a la memoria la descripción que hacen de una copa de bacará. Ah, mira. Sí, entonces, sí. No sé. Sí. Amigos, el tiempo es clave en esta cosa, está sumamente interesante. Les invitamos a un pequeño corte nuevamente, el último, y vamos al último bloque. Gracias.